Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio 17.80. Por favor, léanlo. Mientras ustedes lo leen, yo tomo apuntes de lo que nos dan. El ejercicio 1780 del libro Csikszentmihalyi dice: supongo que pudiera construirse un aro de acero ajustado al ecuador terrestre a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, temperatura igual a 20 grados centígrados. ¿Cuánto se separaría el aro del suelo si la temperatura del aro aumenta 0.500? El delta de temperatura 0. Entonces noten ustedes que aquí hay una cuestión importante, ¿sí? Y es que una temperatura la denominan como grados centígrados. Noten la diferencia. Esto es una temperatura y esto es un intervalo de temperatura. Esa diferencia es importante pues en cuanto a notación para ese libro. Y entonces vamos a proceder a realizar este ejercicio porque entonces ustedes miran la tabla allá. El alfa del acero, el coeficiente de dilatación del acero es 1.2 por 10 a la menos 5. Esos son Kelvin a la menos 1, ¿sí? Y pintemos el planeta Tierra con un cinturón. ¿Se imaginan ustedes el planeta Tierra donde tuviera un cinturón de acero? Es decir, no me lo imagino. Tengo el planeta Tierra con un cinturón de acero ajustado. Entonces, evidentemente, si incrementamos la temperatura, el cinturón va a crecer. El cinturón va a aumentar, pero ojo, pensemos en lo siguiente. Pensemos solo en el cinturón como por aquí. Y pensemos en el radio del cinturón que inicialmente va a ser el radio del planeta Tierra. Cuando la temperatura aumenta, hay dilatación lineal de la dimensión radial. Es decir, ese radio se va a incrementar en esta distancia y es lo que va a quedar suelto por aquí bailando el bendito cinturón de acero de la Tierra. Entonces no olviden ustedes, el radio de la Tierra es 6.380 kilómetros. Entonces nuestra ecuación de dilatación dice que delta L va a ser igual a alfa L0 delta T. Entonces el delta L va a ser igual a 1.2 por 10 a la menos 5 por 6.380 kilómetros, o sea, otros 3 ceros más para tenerlo en metros. Y eso por el incremento de temperatura, el intervalo de temperatura que es delta T. Eso nos da un delta L de 38.28 metros. Pero como el problemita está dando con dos cifras significativas, y eso lo vemos en donde lo podemos ver eso, ¿sí? En los 20 grados centígrados iniciales. Entonces simplemente digamos que esto da 38 metros. Y eso sería lo que le queda grande el cinturón en la Tierra. Bien, vamos con otro. Entonces ahora vamos con el ejercicio 17.82. Mal mirando ustedes el enunciado allá. Muchachos, este tiene un poquito más de trabajo. Entonces empecemos la lectura del ejercicio 182. Dice un peso de 250 kilogramos. Entonces eso es una masa de 250 kilogramos. ¿Sí? Cuelga del techo atado de un alambre delgado de cobre. ¿Sí? Entonces eso es un alambre de cobre. En su modo fundamental el alambre vibra a su frecuencia de 440 Hz. ¿Sí? 440 Hz. Después se incrementa la temperatura del alambre en 40 grados centígrados. ¿Cuánto cambia la frecuencia fundamental? Entonces, ¿cuánto cambiará la frecuencia fundamental? ¿Sí? Entonces, y después en el B, calcule el cambio porcentual de la rapidez de la onda en el alambre. C, calcule el cambio porcentual de la longitud de la onda estacionaria fundamental del alambre. ¿Aumentará o disminuirá? ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio
Entonces planteémonos que, bueno, ¿qué conocemos? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta el alfa del cobre. El alfa del cobre, coeficiente de dilatación del cobre, es 1.7 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1, grados centígrados a la menos 1, da la misma cosa, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que Fn es igual a n sobre 2L por la velocidad. Pues esto es lo mismo que n sobre 2L por la raíz de T sobre mu, ¿sí? Donde T es la tensión, recordemos ese detallito. ¿Listo? Entonces digamos que si aplicamos esta ecuación, porque ojo que tenemos aquí nuestra frecuencia fundamental y resulta que el alambre se calienta, ¿sí? Se incrementa la temperatura en 40 grados centígrados. Entonces nos están preguntando, en principio es eso, ¿no? En principio la pregunta es, ¿cuánto cambiará la frecuencia fundamental? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Listo? Entonces digamos que si aplicamos esto, entonces tenemos que esto va a ser para la fundamental es cuando n vale 1, ¿sí? Entonces nos va a quedar 440 igual a 1 sobre 2L, la raíz de T sobre mu, ¿sí? La T es la tensión y la mu es la densidad. Bien, cuando hacemos un incremento de temperatura, o sea, la frecuencia nueva, que yo le coloqué aquí para acá, nueva, coloquémosle n en adelante. Frecuencia, pero si le coloco n se va a confundir con la nueva frecuencia, entonces coloquémosle frecuencia nueva con mayúscula. Eso nos va a quedar 1 sobre 2L más delta L, la raíz de T sobre mu prima. Y observen ustedes que pues obviamente la longitud va a cambiar. La longitud antes era L y ahora la longitud es L más delta L porque hay un incremento de temperatura. La tensión no cambia, la tensión es la misma porque sigue colgando la misma masa, ¿sí? Pero la densidad sí cambia, porque si cambia la longitud, cambia la densidad. Porque, ojo, no olviden ustedes que tenemos un dibujo que es por el estilo de esto, ¿no? Aquí una masa colgando, ¿sí? Y ese es el cable de cobre. Si se dilata el cable del cobre, pues esta va a ser la longitud inicial. Pero al dilatarse va a ser un poquito más larga, o sea, va a ser L más delta L, ¿sí? Y entonces no olviden ustedes que como la densidad, esta mu, es la masa por unidad de longitud, cuando cambia la longitud, cambia la densidad. ¿Listo? Ok. Entonces digamos que puedo coger y dividir estas dos ecuaciones, muestre a ver si las puedo organizar para que queden más bonitas. Tengo aquí mi ecuación 1, mi ecuación 2. Puedo dividir esta entre esta. Y si hago la división, me va a quedar que la frecuencia nueva sobre 440, eso va a ser igual a 2L sobre 2L más delta L. Y aquí entre paréntesis me va a quedar mu por T sobre mu prima por T, ¿sí? Y entonces aquí pues podemos simplificar lo que podemos simplificar, el 2 con el 2 y la tensión con la tensión, porque aquí en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Esto sigue en equilibrio normal igual al peso, dice que normal, bueno, más bien la tensión igual al peso, ¿sí o no? Porque la sumatoria de fuerzas llega igual a 0, por eso puedo cancelar estas tres. En los dos casos el cable está igual de tensionado. Y entonces, pues, a continuación, podemos meter estas L's allá adentro, o sea, Fn sobre 440 va a ser igual. Pues para poderlas meter allá adentro simplemente elevamos al cuadrado, o sea que me va a quedar raíz cuadrada de L cuadrado por mu sobre L más delta L al cuadrado por mu prima. Pero miren, aquí tenemos casualmente esto, ¿no es cierto? Entonces miren, la masa es igual a mu por L. Entonces si nosotros organizamos esto de forma diferente, pues me va a quedar que la frecuencia nueva sobre 440 va a ser igual
a L por mu sobre L más delta L mu prima. ¿Sí? De modo que esto que está aquí es M. Y esto que está aquí es M. Y las masas no cambian. O sea, porque puedo simplificar estas dos masas. Cambia es la longitud de la cuerda. La densidad también cambia, pero la masa no cambia. ¿Bien? Listo. Entonces vamos en que esto me va a quedar que la frecuencia nueva sobre 440 va a ser igual a L más delta L. Eso sobrevive. Y aquí tengo la raíz cuadrada de eso. O sea que la frecuencia nueva va a ser igual a 440 raíz de L más delta L. Pero no olviden ustedes que delta L es igual a L0 alfa delta T. Aquí realmente la L0 yo la llamé L. Esta de aquí viene siendo L. Entonces eso me va a quedar que la frecuencia nueva va a ser igual a 440 la raíz de L sobre L más L alfa delta T. Y entonces como pueden ver, esta L la puedo simplificar. Y entonces me va a quedar que la frecuencia nueva es igual a 440 raíz de 1 sobre 1 más alfa por el incremento de temperatura. Luego sustituimos por todos los valores. No olviden ustedes que eso es cobre. Sí, entonces tenemos por acá este coeficiente de dilatación. Tenemos el delta T, que el delta T son 40 grados. ¿Sí? 40 centígrados. Y entonces si sustituimos, tienen que hacer la sustitución. Esta frecuencia nueva va a dar igual. Esta frecuencia nueva va a dar igual a 439.85. Pero me están preguntando cuánto se incrementó, ¿no es cierto? Entonces, lo que se incrementó, el delta de la frecuencia, 440 menos 439.85, y eso me va a dar menos 0.15 Hz. O sea que la frecuencia disminuyó en 0.15. Y eso tenemos la parte A. En la parte B, no olviden ustedes lo que estamos... Todos los datos que tenemos, mírenlos, aquí los tenemos. Entonces en la parte B se calcula el cambio porcentual de la rapidez de la onda en el alambre. Ok, entonces así como tenemos esta ecuación que tenemos acá, esta ecuación general, ¿sí? Pues eso para el primer armónico es lo mismo que 440 igual a 1 sobre 2L por la velocidad. Noten ustedes que es la misma ecuación, ¿no? Notenla acá, ¿bien? Miren aquí está la velocidad. ¿Sí lo notan? Y es para el primer armónico, o sea que n vale 1. Entonces para nuestros datos originales, 440, 1 sobre 2L por la velocidad, 439.85, 1 sobre 2 L más delta L, que es la nueva longitud, ¿sí o no? Por una nueva velocidad B'. Entonces hacemos otra vez el asunto. Podemos coger esta ecuación y dividirla en esta. Y si lo hacemos, entonces nos va a quedar sencillamente que 2LB' sobre 2L más delta L por B igual a 439.85 sobre 440. Y entonces por supuesto que podemos simplificar el 2 y hacemos toda el álgebra que debamos hacer. Entonces me va a quedar B' sobre B igual 439.85 sobre 440. Y aquí L por delta L, simplemente pasamos a multiplicar esto sobre L. Y pues simplemente 439.85, y ahorita usamos la calculadora, 440, y aquí me va a quedar 1 más delta L sobre L. Pero ustedes no olviden que de esta ecuación, o sea, de la ecuación de siempre que ya tenemos por acá, de la ecuación de dilatación, que no la coloqué por ahí, delta L es igual a alfa L0 delta T. O sea que me queda alfa delta T, y aquí puede ser la L, ¿no es cierto? Porque es la misma cosa. Entonces este alfa delta T
eso va a ser igual a 1.7 por 10 a la menos 5 por 40, ¿no es cierto? Entonces esta ecuación que tengo aquí me va a quedar que B' sobre B va a ser igual a 439.85 sobre 440. Y aquí 1 más, pues ese numerito que está ahí, ¿sí o no? 1.7 por 10 a la menos 5 por 40. Y entonces efectivamente hacemos las operaciones y me queda que B' sobre B. Tienen que verificar ustedes esos numeritos. Eso va a dar 1.0000338. O sea que B' va a ser igual a 1.0000338 y otro 8 la velocidad. Y si queremos ver eso porcentualmente, entonces por el 100%, o sea, multiplicamos por 100, corremos esta coma, estos dos lugares, ¿sí o no? Para que sea tanto por ciento, entonces B' va a ser igual a 0.0338%. Para dejarlo con tres cifras significativas, pues la velocidad original. ¿Listo? Bien. Vamos por la parte C. Calcule el cambio porcentual de la longitud de onda estacionaria fundamental en el alambre. ¿Aumentará o disminuirá? ¿Listo? Cambio porcentual de la longitud de onda. Entonces, volvamos con nuestra ecuación de siempre. Espacio igual a velocidad por tiempo. La de siempre, ¿no es cierto? Entonces, aplicándola a las ondas, lambda igual a velocidad sobre frecuencia. ¿Listo? Entonces si la aplicamos al primer dato original, pues nos va a quedar que 440 va a ser igual a la velocidad sobre lambda. Originales, ¿no? Si la aplicamos a la segunda frecuencia, 439.85 va a ser igual a la velocidad nueva, ¿sí? Sobre lambda nueva. Y no olviden ustedes que la velocidad nueva es 1.0003385, la velocidad antigua, que lo acabamos de averiguar sobre lambda prima. ¿Sí? Si procedemos a dividir esta ecuación en esta, haciendo esta división, esto nos va a quedar, después de hacer extremos y medios, que lambda por velocidad va a ser igual, más bien lambda prima por la velocidad va a ser igual a 1.0003388 lambda y velocidad, y eso va a ser igual a 440 sobre 439.85. Aquí tenemos la oportunidad de cancelar las velocidades, entonces nos va a quedar que lambda prima sobre lambda va a ser igual a, bueno, hacemos estas operaciones, pasamos esto a multiplicar, ¿sí o no? Y hacemos las operaciones, eso nos va a quedar 0.00068, algo así. O sea que lambda prima sobre lambda va a ser igual al 0.068%. Lambda prima 0.068% mayor que lambda. Entonces simplemente aumenta la longitud, aumenta, y se cuenta que la frecuencia disminuye. ¿Listo? Ok, vamos por el problema. Ustedes pueden ver allá, 1783. Sí, miren ustedes el enunciado. También dilatación. Ok, entonces así como nos gusta la cocina, ¿no? Dice acá, imagine que está preparando un aderezo para pasta. Tiene una taza medidora cilíndrica de 10 centímetros de altura, hecha de vidrio ordinario con beta de 2.7 por 10 a la menos 5. 2.7 por 10 a la menos 5. Llena con aceite de oliva. Entonces, beta del aceite de oliva. ¿Y ahora qué? Y ahora me dan ganas de medir el coeficiente del aceite de oliva. Creo que lo voy a medir. 6.8 por 10 a la menos 4. También lo mismo, ¿no? Delta T, que es el cambio de temperatura. Hasta una altura de 1 milímetro por debajo del borde de la taza. Entonces coloquemos aquí 1 milímetro. Y ya vamos a mirar eso a continuación. En un principio la taza del aceite está en la temperatura ambiente de 22 grados centígrados. O sea que la temperatura inicial es 22 grados centígrados.
El teléfono suena y usted se olvida el aceite de oliva que por descuido deja calentando sobre la estufa encendida. La taza y el aceite se calientan lentamente y tienen la misma temperatura todo el tiempo. O sea, la calentada es despacio, ¿no? Un proceso cuasi estático que llaman. ¿A qué temperatura comenzará a derramarse el aceite? Si es necesario hacer un dibujo, porque ni modo. Entonces ustedes tienen que imaginarse que aquí tengo mi taza que tiene 10 centímetros de altura. Y entonces está full mi taza, pero hasta aquí, y pues evidentemente aquí voy a colocar 1 milímetro, que es mucho más grande que 1 milímetro, pero es para que ustedes tengan presente que hasta ahí está full de aceite de oliva. La cosa o más bien la clave aquí, ¿sí? Es que cuando se dilate, digamos si este es el espacio que se dilata el vidrio, entonces ustedes el volumen inicial va a ser el área transversal por 10. Porque nosotros nos imaginamos que esta vaina tiene una base de área A. No nos importa ni siquiera si tiene esa pinta circular, ¿sí? Pero el área de la base por la altura es el volumen inicial del recipiente de aceite. Cambio el volumen inicial, esto es del recipiente de vidrio, ¿sí? En cambio, el volumen inicial de aceite va a ser igual al área, la sección transversal, 10 centímetros menos 1 milímetro, que es 0.1. O sea que esto va a ser 9.9 A. Y como les decía yo a ustedes allá, tengamos en cuenta esta región aquí que he colocado en rojo. Es decir, el recipiente de vidrio se dilatará este pedacito. Pero para que se pueda regar el aceite se tiene que dilatar. Entonces planteemos las ecuaciones. Planteemos las ecuaciones de dilatación en 3 dimensiones. El delta de volumen del vidrio va a ser igual al beta del vidrio por 10A, que es el volumen inicial, por la temperatura final menos 22. Y el delta del volumen de aceite, o sea, el cambio en el volumen de aceite va a ser el beta del aceite, 9.9A, como ya lo dijimos, también T final menos 22, y todo el tiempo van a estar en equilibrio térmico. Y estas dos se van a relacionar por medio de esto, ¿no? El delta del volumen de aceite se va a tener que dilatar igual que lo que se dilató el vidrio, más el área por 0.1, ¿sí? Entonces noten que este término es como si yo tuviera esta ariecita por 0.1. Es ese volumen que está aquí, ¿sí? Y es el volumen que falta para que la taza en principio esté full de aceite, ¿no es cierto? Pero para que se empiece a dilatar, a regar el aceite, lo que se dilata del aceite debe ser igual a lo que se dilató el vidrio más lo que le faltaba por dilatarse. Entonces con eso en mente, pues ya tenemos todas estas ecuaciones. Esto para el vidrio lo reemplazamos acá, esto para el aceite lo reemplazamos acá y operamos. Y entonces nos va a quedar beta del aceite 9.9, el área T final menos 22, y es igual a beta del vidrio 10 veces A, T final menos 22, más 0.1 A. Pues evidentemente se cuenta que podemos simplificar todas las A's, ¿no es cierto? Hacemos el trabajo distributivo, hacemos el trabajo de toda el álgebra, ¿sí? Que podemos hacer acá, ¿sí? Mejor dicho, ahí les dejo la tarea. Despejen y la temperatura final da 37.47, lo cual redondeado a 3 cifras significativas da una temperatura final de 37.5 grados centígrados. Ejercicios interesantes que hemos hecho en este rato para complementar nuestro tema de los efectos del calor en la dilatación lineal y en la dilatación volumétrica. Hasta luego.